Esta es la W y como siempre, a esta hora del mediodía usted se conecta con nosotros porque aquí sigue la W. Y vamos a seguir a esta hora con una noticia que ha ocupado gran parte de la mañana, de nuestra mañana informativa aquí en la W y que ha llamado la atención del país con dolor. Andrea, con muchísimo dolor. Esta mañana despertamos con un hecho absolutamente condenable, absolutamente indignante, un hecho de esos que no quisiéramos contar porque hablan muy mal de nosotros, pero más grave aún, hablan mal de quienes tienen que cuidarnos, y es algo en lo que siempre insistiremos acá, tanto en la policía como en el ejército, sí, como en la armada tiene una misión y es cuidarnos a todos los colombianos. Los uniformados son tal vez los miembros del sector público más cercanos al ciudadano, y cuando uno se encuentra como una historia como esta, y yo quiero que usted me resuma qué es lo que sabemos hasta el momento, pues duele mucho. Miembros del ejército, 7 soldados, habrían estado involucrados en un condenable hecho: el abuso de una menor de 13 años perteneciente a una comunidad indígena en Puerto Rico, Risaralda. ¿Qué se sabe de la historia? Pues Juan Pablo, mire, los hechos habrían ocurrido el pasado 22 de junio en Risaralda, en el lugar de Puerto Rico, en una comunidad indígena justamente que pertenece a los Embera. Lo que se ha conocido hasta el momento es que la familia y la comunidad acudió a la Defensoría del Pueblo, sobre todo a la Comisaría de Familia, para denunciar estos hechos. Y después el ejército pues reconoció esta información a través de un comunicado que dice lo siguiente, abro comillas: al parecer un grupo de soldados estarían inmersos en un posible caso de abuso sexual con menor de edad perteneciente al resguardo indígena Embera Chamí. De inmediato se puso conocimiento a la autoridad competente con el fin de constatar la situación denunciada e iniciar las acciones a las que haya lugar que permitan esclarecer los hechos y posibles responsables. Se dice presunto porque, digamos, todavía no hay un fallo judicial, pero lo que sí se parte es de la versión de una menor de edad. Estamos hablando de una menor de 13 años y también pues se le cree a lo que está diciendo la familia. Por esto es muy grave y se ha vinculado a todas las autoridades competentes, la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría, incluso también el presidente Iván Duque ha trinado al respecto. Dijo lo siguiente: no toleramos ningún tipo de abuso a menores de edad y mucho menos cuando involucre uniformados que lo dan honor de las fuerzas con actos ruines, como el denunciado en Pereira contra la niña indígena. Esto es en Puerto Rico, Risaralda. He dado orden a Mindefensa a apoyar diligentemente investigaciones de la Fiscalía colombiana. Hasta el momento esto es lo que se sabe, Juan Pablo, y Paola también estuvo hablando con la comisaria de Puerto Rico, Caquetá, quien le dio algunos detalles sobre el estado de salud actual de la menor de edad. Paola, ¿qué le dijeron? Pues nos vamos a ir en segundos con lo que nos tiene Paola, con ese contacto que sostuvo directamente allí con la comunidad indígena en Risaralda, porque quiero antes, Andrea, leerle algunos comentarios que llegan ya con este numeral: justicia para niña Embera es @luzcaris747, escribe numeral justicia para niña Embera es, cadena perpetua para esos violadores. Alex Javier Misk Q, numeral justicia para niña Embera es, que se estrene la cadena perpetua, aun cuando dicha normatividad por ahora es inconstitucional. Lucifer 0, numeral justicia para niña Embera es, que no sean juzgados con justicia indígena, cadena perpetua conforme a la nueva ley. Quiero ver si son capaces. Y José Puentes 13, escribe numeral justicia para niña Embera es, el ejército siempre sale con sus excusas de investigación interna. Al final no pasa nada. Paola, usted que ha podido hablar con la comunidad indígena en el departamento de Risaralda, que ha podido hablar directamente con la población embera, ¿qué le han dicho? ¿Qué nos puede reportar? Juan Pablo, pues mire, específicamente hablamos con la Comisaría de Familia de la Alcaldía de Puerto Rico, Risaralda, que es la que en este momento pues está llevando el caso, y lo que nos dicen es que ya se hizo el procedimiento de restablecimiento de derechos de esta menor, que como pues es una menor de una comunidad indígena, se le tiene que hacer un enfoque diferencial, se le tiene que brindar pues toda la protección y las garantías, tanto a ella como a su familia, y en eso es lo que están en este momento trabajando. Justo
ahora, en este momento, se está llevando a cabo otra diligencia sobre este caso, por eso pues no nos pueden atender y además pues por tratarse también de una menor de edad. Claro. Los detalles son reservados, son privados, pero lo que sí nos aclaran es que si se comprueba por parte de la comisaría que hubo una vulneración de los derechos de esta niña, pues se traslada el caso inmediatamente al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, pues en materia de lo que tiene que ver con los derechos de la niña, ya con el tema de la justicia y demás, pues eso es otro tema diferente. La comisaría entonces está al frente del caso y en este momento se está adelantando la diligencia. ¿Se sabe, Paola, en dónde está en este momento la niña? ¿Quién está cuidando de ella? ¿Cómo se está haciendo este acompañamiento posterior a esta denuncia? Que además recuerdo, Andrea, que este hecho se habría registrado hace 2 días, ¿no? Esto no es de hoy ni de ayer, sino de 2 días atrás, según lo que denunció un suboficial del ejército, el 22 ¿no? de junio. Ajá. Pero sí, Juan Pablo, mire. Exactamente. Bueno, sobre el dónde está la niña, pues no, eso es imposible saberlo. Nosotros preguntamos, pero no nos dan esa información por la seguridad de ella. Pero sí lo que nos aclaran es que en este momento ya ella está bien y la está cuidando la alcaldía, la comisaría de familia, a ella y a su familia, como decíamos anteriormente, se le están garantizando, se le están protegiendo todos sus derechos en este momento y lo que nos dice la comisaria es que la niña está bien en este momento. Numeral, justicia para niña en Vera es. Arroba, a ver los comentarios que llegan a esta hora. Arroba hijo Viedo escribe, numeral, justicia para niña en Vera es necesaria. Que, bueno, eso sí ya un poquito más fuerte. Que los cuelguen de violan niñas, matan campesinos, matan cachorros, desaparecen líderes. Arroba Colibriangi, numeral, justicia para niña indígena es un crimen para la sociedad entera, que genera gran desconfianza para quienes dicen defender derechos. Arroba Juan Diego Neira B, numeral, justicia para niña en Vera es que no queden impunes estos asquerosos actos con los niños y los animales, los más vulnerables. Uy, claro, Andrea, y sabe que ya nos vamos a ir con la autoridad indígena. Este es el momento para que usted se conecte con nosotros a través de nuestro Facebook Live. A partir de este momento, la radio se oye y se ve. Conéctese con el Facebook Live de W Radio Colombia. Sigue la W. Esto se suma a otro hecho, Andrea. La semana pasada hablábamos de un perrito maltratado por también miembros del ejército y lamentablemente estos son asuntos que uno tras otro se suman para hacerle mucho daño a la imagen del Ejército Nacional. Sí, recordemos que sobre todo, pues esto afecta mucho la imagen institucional y no sería la primera vez que esto ocurre. Por supuesto, no queremos estigmatizar a toda la institución, a todo el ejército, pero sí vale la pena que se identifiquen estos casos para que no se vuelva parte del paisaje, porque recordemos también, ¿se acuerda en Arauca cuando también se vio vinculado un integrante de la fuerza pública con una violación de los 3 hermanitos en Arauca? Sí. Pues entonces aquí también son hechos que vale la pena denunciar y esclarecer. Numeral, justicia para niña en Vera es. Vamos a hablar con los movimientos indígenas. A esta hora nos trasladamos aquí en Sigue la W a saludar a Marta Peralta. Ella es presidenta del movimiento MAIS, que es uno de los movimientos indígenas más importantes del país, movimiento político además. Doctora Marta, bienvenida a Sigue la W. Muy buenas tardes. Buenos días a todos los que nos escuchan y nos sintonizan a esta hora. Buenos días a todos ustedes en el estudio. ¿Usted qué información ha podido obtener desde el corazón mismo de la comunidad en Vera, en donde se registró este hecho? ¿Qué información ha obtenido, señora Marta Peralta? Bueno, acabamos de comunicarnos con miembros de la alcaldía allá en Pueblo Rico, Risaralda, y nos confirman o nos brindan información de que al parecer no solamente están involucrados 7 miembros del ejército, sino que al parecer son 9. Entonces esto es totalmente delicado, es grave y les tengo que decir a todos los colombianos que una niña al haber vivido esta situación no puede estar bien en estos momentos, ¿sí? Está teniendo todo el acompañamiento de la comisaría, de la alcaldía, pero ojo, al parecer no solo fueron 7, sino que fueron 9 miembros del ejército quienes estarían presuntamente abusando de esta menor de 13. Esto que usted nos dice es muy importante, muy delicado. Esta información, ¿a usted quién se la confirma? ¿Quién le dice a usted, Marta, que no son 7 sino 9 los miembros del ejército involucrados en este execrable y condenable hecho en contra de esta menor de 13 años?
Bueno, tenemos compañeros que asesoran la alcaldía, que están acompañando a la alcaldía, porque deben recordar que pues es una alcaldía indígena donde está el alcalde es Maíz, Leonardo Ciagama, y allá tenemos a los compañeros pendientes y haciendo el acompañamiento del caso. Al parecer la niña también ha reconocido a 3 de los miembros del ejército que ella pudo identificar que fueron los que cometieron estos abusos en su contra. Claro, Marta, queremos recapitular los hechos, de acuerdo a la información, al trabajo de campo que tienen las personas que trabajan también con ustedes en la zona. ¿Qué fue lo que sucedió? Porque estamos hablando de un resguardo indígena, pues esto justamente tiene, digamos que la comunidad reunida en un solo lugar. ¿En qué momento entonces se cruzan con miembros del ejército o ella en qué lugar estaba? Ayúdenos a esclarecer un poco qué fue lo que sucedió este pasado lunes. Yo creo que aquí está no sé si está algún miembro del resguardo, pero la información que tenemos nosotros desde el Maíz es que esto no pasó dentro del resguardo indígena, esto pasó en el casco urbano, ¿sí? Cerca a un colegio que está ahí en el casco urbano, en el corregimiento, y al parecer ahí normalmente hay miembros del ejército, supuestamente brindándole seguridad para que no vayan a sufrir ningún tipo de calamidad de estas comunidades. Y la niña desapareció desde el día domingo fue 21, si no estoy mal, y apareció el lunes, es lo que nos comentan. Apareció el lunes ya llorando, maltratada, y ahí fue cuando le contó a sus familiares del hecho tan atroz que había tenido que vivir. Entonces, es la información que tenemos, pero yo lo que quiero comunicar es que ya esto no son casos de manzanas podridas, ustedes ya lo estaban comentando, vimos cómo fue el caso del bombardeo de los 18 niños y del asesinato de los mismos, pero también vimos los casos de espionaje a los periodistas, los casos de corrupción dentro de las mismas filas, el maltrato de animales, es decir, son muchas situaciones ya las que nos permiten deducir que esto no se trata de un caso de manzanas podridas, pero también estas medidas no pueden ser las que esté adoptando el confinamiento para los indígenas, no puede significar que lo que se le envíen sean ejércitos y militares que vayan a cometer atrocidades en contra de su población, en contra de los miembros de las comunidades y peor que sea en contra de los niños. Entonces, aquí las investigaciones anunciadas por parte del presidente, por parte del ejército, no pueden ser solamente administrativas. Aquí tiene que caer todo el peso de la ley. Y yo aprovecho a preguntarle al gobierno de Duque, al presidente Duque, si va a estrenarse la ley de cadena perpetua con este caso. Sí, doctora Marta, pues justamente sobre la situación de confinamiento que se vive en esta zona, esta familia y esta comunidad, ¿qué tan vulnerables son a los grupos armados ilegales? ¿Quiénes están actuando allí? Y el ejército, ¿qué actividad también estaba desarrollando en ese momento para que la menor fuera víctima de este presunto abuso por el que se habla y del que ya usted nos dice se trataría de 9 miembros del ejército? Bueno, esta es una comunidad que incluso está reconocida por la misma Corte Constitucional, que está por la sentencia T025, donde ha sido señalada de ser un pueblo que está en vía de extinción física cultural, es decir, tiene una protección especial, porque han sido víctimas de tanto conflicto, tanto cultural, tanto por parte de armados legales, pero también de ilegales. Al parecer ellos siempre están normalmente prestando seguridad, ¿sí? Siempre está el ejército en esas zonas rondándolas, pero miren ustedes, este es un caso que fue denunciado, pero conocerán ustedes, y aquí veo conectada a la consejera Aida Quilpué, cuántas situaciones hay que no se denuncian, que son cometidas por los mismos miembros del ejército y de la policía en los territorios indígenas. Entonces, esto se trata de una revictimización, de un caso de revictimización de este pueblo que ha entrado a estar protegido por la Corte Constitucional.
Seguimos con esta historia y nuestro numeral Justicia para Niña en Vera es @Angie222. Escribe numeral Justicia para Niña en Vera es un proceso legal de manera inmediata que lleve a los responsables a la cárcel con una pena ejemplar. Recordemos lo que hicieron con un animal indefenso hace días. No pasó nada. Ahora con una niña, ¿qué más esperan para depurar estas instituciones? Y otro comentario que llega con este numeral @Marcela Cinnamon, numeral Justicia para Niña en Vera es reformar las fuerzas militares. Asesinan líderes, violan niñas, bombardean niños. ¿Qué se puede esperar? Numeral Justicia para Niña en Vera es... Vamos a hablar con la máxima autoridad en Vera a nivel nacional, o una de las máximas autoridades de esta comunidad indígena. Es el señor Gerardo Jumí. Muy amablemente se conecta con nosotros a esta hora en Sigue la W. Recuerde que usted puede seguirnos a través de nuestro Facebook Live. Don Gerardo Jumí, muy buenas tardes. Bienvenido a Sigue la W. Don Gerardo. Sí, le escucho. Bueno, cuéntenos, don Gerardo, al interior de la comunidad en Vera, esta historia, ¿cómo afecta su confianza en una institución como el Ejército Nacional? Hasta el día de hoy, hasta hace 2 días, cuando empieza a develarse esta historia, ¿cómo era la relación con el Ejército? ¿Cómo queda ahora? Generalmente la relación del ejército y los pueblos indígenas es una relación muy conflictiva, es una relación de invasión a su territorio, a sus espacios, y toda vez que hay acantonamientos de ejército en el ámbito territorial indígena, pues se presenta este tipo de violencia sexual. Y esta situación es frecuente en varias regiones del país. Lo que ocurre es que estas situaciones de abuso sexual, hay muchas violencias que se cometen, pero el abuso sexual contra mujeres indígenas es frecuente, solo que es invisibilizadas y es silenciadas. Eso es lo que está ocurriendo en Colombia. Pero un segundo, don Gerardo, porque eso que usted nos dice es muy grave. Cuando usted nos dice que casos de violencia sexual en contra de mujeres indígenas, protagonizadas por los mismos protagonistas de este hecho, son frecuentes, ¿cuántas denuncias se han hecho? ¿Qué tanto se ha llevado esto ante la justicia en Colombia para que respondan quienes han sido autores de hechos tan condenables? La Organización Nacional Indígena de Colombia el año pasado presentó 3.000 casos de violencia. Entre esos casos de violencia, una rama muy fuerte, una columna muy fuerte, un aspecto muy fuerte es la violencia sexual contra las mujeres indígenas. Y este caso se presentó ante la justicia, ante la Jurisdicción Especial para la Paz. Entonces, de modo pues que este no es el primer caso. Este es uno de los tantos casos que se viene presentando en Colombia, tanto cometidos por hombres, por grupos armados legales como ilegales que se viene presentando en el país. Y esto, repito, ha sido invisibilizado, ha sido silenciado, porque esto se comete en zonas rurales aisladas, en territorios indígenas lejanos, y esto poco se sabe. Esto porque ocurrió en un casco urbano, en un corregimiento. Y esto no quiere decir, también debo aclarar, que este corregimiento, aunque no es un resguardo indígena, es el ámbito territorial del pueblo indígena. Por lo tanto, eventualmente, si la justicia indígena quisiera actuar de manera potestativa, puede también pedir su competencia jurisdiccional para juzgar y para sancionar este caso. Sí, don Gerardo, ya que usted dice que la relación históricamente entre las comunidades indígenas y el ejército ha sido conflictiva, y pues teniendo en cuenta que en esta comunidad especialmente, que además todos sabemos, pues digamos, vive en extrema pobreza y la población también está sufriendo violencia por parte de los grupos armados, se supone que el ejército está ahí para protegerlos, pero evidentemente esto no fue lo que hizo en este caso. ¿Se puede pedir que se retire el ejército de la zona, que no estén ahí, o ya lo hicieron por parte de la comunidad en Risaralda? Por casos similares en otras partes del país,
las autoridades indígenas han pedido el retiro, la expulsión de los grupos armados, incluido el ejército. En este caso, yo esperaría sobre el retiro o no que sea, digamos, el pronunciamiento de la autoridad indígena de la zona. Hay que esperar y acompañar y respaldar cualquier decisión que tome la autoridad indígena, bien sea solicitando el retiro, bien sea pidiendo la competencia jurisdiccional para juzgar y sancionar a estos 7 o 9 hombres del Ejército Nacional que abusaron sexualmente durante un día y una noche a esta niña indígena. Sí, pero don Gerardo, digamos que si se pide el retiro del ejército de la zona, ¿eso sí lo acatan las autoridades o sí se puede, si es viable que pase? ¿En otros casos ha pasado que la comunidad indígena pida este retiro y se logre? Nunca ha sido la decisión administrativa de las autoridades militares y administrativas y del gobierno. En donde ha ocurrido casi que ha sido la expulsión por parte de las autoridades indígenas. La expulsión. Nunca ha sido el retiro voluntario por vía de la decisión administrativa de las autoridades militares y de las autoridades del gobierno, sino que ha sido una expulsión. Entonces, de modo pues que hay que esperar que solicitan las autoridades indígenas y ojalá las autoridades militares y las autoridades del gobierno pues admitan que este es un crimen, digamos, que merece todo el rechazo y toda la condena de la comunidad nacional y de la comunidad internacional, y que las autoridades militares pongan a disposición de cualquier autoridad que se reclame competente para que sean juzgados y sean sancionados. Ojalá no sea elementos de obstrucción a la justicia y elementos de negación frente al ejercicio de la justicia indígena. Frente a estas investigaciones que se van a adelantar y las que ustedes ya han denunciado con anterioridad de los casos que han sido víctimas otras comunidades indígenas, ¿qué tanta efectividad por parte de la Fiscalía ha tenido estas investigaciones? ¿Han sido óptimos los resultados o más bien ustedes creen que hay impunidad frente a estos casos? ¿Y cuál es ese llamado que están haciendo ustedes para que también se tenga en cuenta que el caso no se vaya por la justicia militar, sino por la justicia ordinaria? Pues yo creo que aquí hay que aclarar varias cosas. En primer lugar, esto no va a tener competencia la justicia penal militar, porque son delitos cometidos por fuera de los actos del servicio público. En segundo lugar, pues se cometió en el ámbito territorial indígena. En tercer lugar, la justicia indígena tiene la competencia, si así lo solicita y es potestativo que lo pueda hacer o que lo quiera hacer. Ellos tendrán que evaluar si tienen la capacidad de investigar y de juzgar y sancionar. Ahora, puede también darse el caso, nomás hasta la etapa de la investigación, establecer la sanción y pedir que la sanción se cumpla en cualquier otro establecimiento carcelario del país. Eso también se ha dado, eso también se puede dar. En cuarto lugar, pues la niña conserva su fuero indígena. Entonces, pues aquí hay todas las... Pero venga, don Gerardo, porque yo sí quiero que nos detengamos en eso y ya vamos a saludar a otro de nuestros invitados esta tarde. Si nosotros nos quedáramos además con el numeral justicia para niña en Vera, si usted lo ve desde la perspectiva de lo que podría ser una condena, incluso de esa puerta que ya se ha abierto en Colombia para la cadena perpetua para quienes son abusadores de menores y que han violentado a menores de edad, ¿usted preferiría que en el caso que hoy nos ocupa se encargara la justicia indígena o la justicia ordinaria en Colombia con esa puerta que está abierta para la cadena perpetua? No, pues la cadena perpetua queda abierta ya en tanto es una reforma constitucional, queda abierta bien para que la cadena perpetua la aplique la autoridad indígena o la justicia ordinaria. Eso no es solamente que la justicia ordinaria está en capacidad de
de investigar, sancionar y condenar a cadena perpetua. También la autoridad indígena queda facultada para condenar a cadena perpetua. Eso, pues yo creería más en la justicia indígena, más rapidez en la justicia indígena, pero pues hay que esperar a ver cómo se va desenvolviendo, y nosotros como movimiento indígena tenemos que respaldar que la autoridad indígena es juez constitucional de la República, que tiene también la capacidad de investigar y de sancionar, y puede también condenar a cadena perpetua. Eso no es únicamente de la autoridad ordinaria, de las autoridades ordinarias, también es de las autoridades indígenas, que son jueces constitucionales de la República y que también podría condenar a cadena perpetua. Numeral Justicia para Niña en Vera es. Queremos saludar a otra de las autoridades indígenas a esta hora. Ella es Aida Quilcue, consejera de Derechos de los Pueblos Indígenas, Derechos Humanos y Paz de la UNIC. Aida, gracias por estar aquí en Sigue la W. Sabemos que usted, a través también de sus compañeros en la zona, tiene información de primera mano. Ayúdenos a identificar con más detalles sobre los presuntos responsables. ¿Qué fue lo que sucedió? Bueno, primero comunicarles que nosotros, en el marco de la Consejería de Derechos Humanos, recibimos la información que nos emitió la autoridad local, el gobernador, y que nos informa y constata que los actos sistemáticos, vandálicos, terroristas, como se pueda llamar, lo cometió el ejército colombiano frente a esta niña, que efectivamente no se encontraba dentro del resguardo, pero como dice el compañero Gerardo, está en el ámbito territorial y estaban en el corregimiento de Santa Cecilia. La niña la encontraron muy mal, caminaba, no podía caminar bien, y por eso los familiares informaron a la autoridad. Lógicamente, para el caso de los pueblos indígenas, especialmente de las niñas que son abusadas, a veces poco hablan o son intimidadas y no hablan inmediatamente, y por eso la niña tenía varias afectaciones en el momento en que la encontraron. Aida, la pregunta también es identificar qué tan rápido fue la atención respecto a esta denuncia. Una vez ustedes conocieron el caso, ¿le avisaron al ejército? ¿Hubo una respuesta inmediata o no? Porque ya que usted nos dice que está plenamente identificado que sí fueron miembros del ejército, ¿por qué no se actuó inmediatamente? Esto fue el lunes y hasta hoy se está conociendo. Porque precisamente, primero, es una comunidad que está lejos del corregimiento. Informar al ejército sería nosotros cometer un error, o por parte de la comunidad, primero porque son ellos los victimarios, y tercero, claro que la autoridad comunicó a la alcaldía, a la defensora de familia, y por eso la trasladaron, pero no se hizo inmediatamente porque la niña apareció hasta el día de lunes. Y hubo una cantidad de situaciones internas que en este momento no quiero precisar, porque es una comunidad indígena que en el momento en que ocurre una afectación como esta, afecta a la familia, afecta a la mamá y a los papás, y por eso se sienten revictimizados. Y para esa zona tan compleja como la de Risaralda no es fácil actuar de manera inmediata, porque yo sé que a pesar de que se cometen estos delitos, en ocasiones también la familia puede ser perseguida, incluso en este momento, puede ser intimidada y puede pasar muchas cosas. No estoy diciendo que ha pasado, pero yo pienso que hubo muchas situaciones que ocurrieron y que desafortunadamente pues hasta hoy se conoce de manera pública, pero que el manejo interno lo dio la autoridad. Numeral Justicia para Niña en Vera es. Comentarios que llegan a esta hora a través de Twitter. Ya vamos con sus preguntas, Paola. Escribe @exitosa56, numeral Justicia para Niña en Vera es. Que les caiga todo el peso de la ley, ahora que no salgan del ejército a decir que van a realizar una investigación exhaustiva, porque no hacen nada. @Guillermo Rico Re escribe numeral
Justicia para Niña en Vera es, a los que aprobaron la cadena perpetua para estos delitos les cuento que serán muchos los de su ralea que terminarán tras las rejas toda la vida. La ley será un boomerang. Y @Sandra Milora, numeral, Justicia para Niña en Vera es un imposible. Se prometerán investigaciones exhaustivas que luego quedarán exhaustas y se asegura todo el peso de la ley para los implicados como si las normas tuvieran peso en Colombia. Paola. Sí, Aida, yo quiero preguntarle justamente sobre esas dudas de lo que puede hacer la justicia en Colombia, ya que como mencionábamos anteriormente, pues muchos casos de esto se quedan en la impunidad, y para que esto no quede solamente en unas sencillas disculpas o en una sanción a los presuntos culpables, ¿se puede acudir a alguna instancia internacional? Y si es así, ¿qué puede pasar? ¿Qué puede hacer esta instancia para que de verdad haya justicia frente a este caso? Sí, desafortunadamente estamos en un país donde se cometen los crímenes como este y se inventan todas las tesis posibles. A mí que me tocó personalmente, ponen los testigos que no son, yo lo digo porque lo he vivido personalmente también, de tal manera que para desvirtuar los reales hechos que ocurrieron con esta niña pueden inventarse cualquier cosa, porque así ha ocurrido en este país, y mucho más para que estos temas queden impunes. Segundo, como decíamos, en los mandatos del movimiento indígena colombiano, en los distintos congresos, siempre se ha pedido la desmilitarización de los territorios justamente por esto, porque la fuerza pública no garantiza la seguridad, al contrario es una inseguridad, como los casos que hoy ocurrió con la niña, con los asesinatos que hemos ido registrando a lo largo y ancho del país, y muchas vulneraciones de derechos humanos, y que todos esos casos hasta hoy están impunes, de tal manera que nosotros en el proceso de la ONIC hemos venido construyendo eso que se llama la memoria histórica de los pueblos indígenas, y que ahí tenemos unos argumentos importantes de los cuales hemos sido sujetos de un genocidio histórico, y yo creo que vale la pena seguir documentando estos casos para trascender al sistema internacional. Yo creo que esos son los pasos que vamos dando poco a poco, porque acá ha sido imposible. Hoy muchos de estos victimarios están libres, de tal manera que tenemos que seguir explorando caminos. Doña Aida, yo quisiera que usted nos ayudara a reconstruir el relato posterior a la historia. ¿Por qué? Porque primero trascendió que había sido un suboficial el que había relatado lo que pasó. Según lo que nos ha contado Marta Peralta hace un instante desde el movimiento MAIS, lo que nos ha también relatado Gerardo Jumí, lo que nos cuenta usted es que la niña fue quien llegó y los miembros de su familia o de su comunidad al verla decidieron empezar a averiguar e irse a denunciar. ¿Hubo o no hubo un miembro del ejército quien reveló todo y que terminó destapando esta realidad de lo que había acontecido con esta menor? Bueno, yo lo que puedo relatar en los informes que tenemos es que la niña llegó efectivamente a la comunidad y comentó. Ahora, que si el miembro del ejército comentó, eso sería parte de la investigación, pero lo que nosotros creemos, lo que dice la niña además identificó unos miembros del ejército y ella lo está diciendo, no está muerta, está viva, está afectada, de tal manera que yo o como organización apoyamos las versiones de la niña y que ojalá la justicia opere en el marco de este proceso. Pues Juan Pablo, queremos tener comunicación también a esta hora con Luis Fernando Arias. Él es consejero mayor de la ONIC, es la máxima autoridad en el país de la ONIC. Luis Fernando, gracias por estar aquí en Sigue la W. Usted también tiene información de primera mano. ¿Qué fue lo que sucedió? Bueno, muy buenas tardes para toda la amable audiencia de W Radio. En primer lugar, desde la Organización Nacional Indígena de Colombia queremos rechazar y condenar este acto que hoy enrarece la cultura, la vida de los pueblos indígenas. La vida, la violación contra una niña, contra una menor, la cultura indígena es como si se hubiese
atención lo que ha acabado de ocurrir y que ocurre precisamente por la doctrina militar que aquí en Colombia se viene trabajando desde hace mucho tiempo, y es la doctrina que el enemigo interno. Nosotros necesitamos transformar una fuerza pública que defienda la dignidad humana, que defienda la paz, que defienda realmente el Estado social de derecho. Mientras eso no se cambie, en la fuerza pública vamos a registrar hechos como el que registramos el día de hoy, que además de ser una violación también es un secuestro. Aquí se han configurado unos delitos supremamente graves: secuestro y abuso sexual contra menor de 14 años, que según la normatividad vigente, que entre otras cosas impulsó el partido de gobierno, da para cadena perpetua. Esperamos que en eso entonces el gobierno nacional y el partido de gobierno sean diligentes en aplicar la ley como uno de los principios de este gobierno, que es la legalidad. Sí, pero justamente frente a la cadena perpetua, en este caso no aplicaría, teniendo en cuenta que aún no ha sido sancionada. En ese orden de ideas, ustedes piden que la máxima condena para estos militares se aplique, es decir, que puede ser hasta de 30 años de prisión. Aquí se debe aplicar todo el peso de la ley, pero sobre todo deben haber garantías de no repetición. Debe haber un compromiso real y efectivo por parte del gobierno nacional, en cabeza del señor presidente de la República, como el jefe de las Fuerzas Armadas de Colombia, de comprometerse con los pueblos indígenas, con esta comunidad, con el país, a que este tipo de actos de violencia no pueden volver a ocurrir, ¿sí? Porque esta niña, lo que ha pasado ha sido una cosa realmente que raya con el terror, que raya con la dignidad humana, y como ya lo han mencionado los compañeros y compañeras que me han antecedido, esto se ha vuelto casi que una práctica sistemática en la fuerza pública, sin que se tomen medidas encaminadas a contener y sobre todo a que estos temas no vuelvan a ocurrir, no se vuelvan a repetir, y lo que vemos es que cada semana surge un escándalo más en las fuerzas militares. Tenemos que pasar de las declaraciones de rechazo y condena en el Twitter a tomar acciones efectivas, y eso pasa por cambiar la doctrina militar. Mientras no haya una discusión de fondo frente a la doctrina militar en este país, vamos a tener una fuerza pública involucrada en violaciones de derechos humanos y en violaciones como esta barbarie que hemos registrado el día de hoy. Estamos hablando de una menor de 14 años violada por 9 efectivos de las fuerzas militares que están para proteger a la comunidad. La comunidad expresó incluso en un comunicado que confiaron en que la fuerza pública estaba para salvaguardar la integridad cultural, territorial de la comunidad en medio de esta pandemia, y lo que ha ocurrido es este secuestro y esta violación que no debe volver a ocurrir desde ningún punto de vista. Así es, esto no puede volver a pasar. Don Luis Fernando Arias, consejero mayor de la UNIC, gracias por estar con nosotros en Sigue la W. Una buena tarde para usted. Muchas gracias. También para Aida Quilcue, consejera de Derechos Humanos en la UNIC, gracias por acompañarnos. Buena tarde. Muchas gracias a ustedes. A Gerardo Jumí, autoridad en Vera a nivel nacional, muchas gracias, y también a Marta Peralta, presidenta del movimiento MAIS, que además es el movimiento político que respalda al alcalde de Pueblo Rico en Risaralda, el lugar en donde ocurrieron estos hechos. Muchas gracias, Marta. Gracias a ustedes, y quiero aprovechar para pedirle también protección al gobernador que ha denunciado estos hechos y a los familiares de la niña. Que así sea, protección y justicia. Numeral justicia para niña en Vera es. ¿Ha habido pronunciamientos desde otras orillas, Mauricio? Sí, señor, consultamos a abogados penalistas para conocer los delitos por los cuales podrían ser juzgados estos militares, y según lo que nos dicen, no entraría en vigor todavía la ley de cadena perpetua en este caso, hasta tanto no se sancione, y porque además consiste en una reforma al Código Penal y ese procedimiento legal todavía toma tiempo. Entonces, por ser posterior,
no, obviamente no entraría en vigor. Sin embargo, hablaríamos de algunos delitos por los cuales tendrían que responder y hasta pagar una pena de 30 años de prisión. Escuchemos lo que dijo el abogado Camilo Urbano, abogado penalista y también exdirector del Sistema Penal Acusatorio de la Fiscalía General. En este caso, presuntamente estaríamos ante un delito de acceso carnal violento agravado. Agravado por 3 razones, porque se trata de una menor de 14 años, porque son 2 o más las personas que intervinieron en el delito, y tercero, por la calidad que tienen los autores, esto es, en este caso, funcionarios públicos. Este delito tiene una pena de 16 a 30 años. También es importante aclarar que, pese a que ya se aprobó la cadena perpetua para este tipo de conductas, no sería aplicable este caso, ya que no tiene un desarrollo legal aún. Entonces, esa es la voz del penalista Camilo Burbano, quien nos entrega entonces esta perspectiva meramente desde el derecho penal sobre lo que puede pasar, lo que se puede dar con los responsables de este condenable hecho que fue denunciado en las últimas horas desde el departamento de Risaralda. Sí, y Mauricio, también usted tiene declaraciones de la Fiscalía Seccional allá en Risaralda, ¿no? Mauricio. Es que creo que se nos fue Mauricio. Bueno, pero vea, Juan Pablo, es que se pronunció Maritza Chavarro Anturi, ella es la directora seccional de Risaralda, también sobre este caso. Esto fue lo que dijo. En el marco de las directrices impartidas por el señor Fiscal General de la Nación, doctor Francisco Barbosa Delgado, esta Dirección Seccional de Fiscalías ha destacado un grupo especial a fin de adelantar de manera pronta e imparcial la investigación a que hubo lugar con ocasión del presunto acceso carnal violento en contra de una menor indígena con asentamiento en nuestro departamento y al parecer a manos de miembros del Ejército Nacional. Para ello, y en desarrollo de actos urgentes, ha dispuesto una serie de actos de investigación en procura de obtener información que permita ofrecer un acceso transparente a la justicia en forma oportuna y diligente. Es preciso informar a la comunidad que el Ejército Nacional ha contribuido con información en procura del esclarecimiento de los hechos que hoy son materia de investigación. Numeral Justicia para Niña en Veraes, @ThePoison87, escribe numeral Justicia para Niña en Veraes, lo que necesita esta barbarie, pero una justicia veloz, sin ocultamientos y con la pena más alta que permita el Código Penal. Numeral Justicia para Niña en Veraes, @CarlosA0526. Trina, Justicia para Niña en Veraes, peso de la ley, así como ya el Ejército lo ha hecho con otros militares que han cometido hechos similares. Numeral Justicia para Niña en Veraes, una pausa, volvemos. Aquí sigue la W.